En esta ocasión voy a proceder a explicarles un circuito electrohidráulico con dos cilindros. Este circuito electrohidráulico va a servir para hacer el control de una prensa dobladora. Consiste en que en un cilindro de doble efecto gobernado por una válvula 4-2 monoestable, podemos regular tanto la velocidad de salida como la velocidad de entrada con estas válvulas de estrangulación antirretorno. Cada cilindro va a tener sus sensores. En este caso el cilindro A tiene el sensor A0 y A1. Y el cilindro B va a estar gobernado por una válvula 4-3 con centro cerrado. Vamos a darnos cuenta de que el cilindro A es el cilindro que va a sujetar la pieza y el cilindro B es el que va a hacer el doblez de la pieza. Entonces vamos a ver cómo funciona. Aquí el circuito va a mostrar la secuencia de funcionamiento, cómo va a quedar. Luego les voy a mostrar exactamente cómo se puede hacer paso a paso. Le digo play, simulación. Voy a pulsar el botón que se llama C×3. El principio de funcionamiento de este circuito es que va a hacer la secuencia 3 veces, va a doblar 3 piezas, se va a detener y después tengo que resetear para volver a comenzar. Entonces vamos a mirar cómo funciona. Sale el cilindro A, sale el cilindro B, temporiza, ahí está doblando, regresa el cilindro B, regresa el cilindro A. Hizo un primer doblez, pasa un tiempo, se repite, va para el segundo ciclo. Y este ya es el tercer ciclo. Sale A, sale B, temporiza y regresa. Allí ya no puedo volver a comenzar pulsando este por 3, sino que tengo que resetear. Bueno, jóvenes, entonces este circuito que tenemos aquí representa la lógica en términos de contactos eléctricos, es decir, diagrama de contactos. Y es el insumo necesario para poder hacer este programa o trasladarlo, digamos, a unos elementos, una implementación industrial como podría ser un PLC. Entonces, ¿qué pasa? Aquí estamos viendo el circuito de control eléctrico simulado en un FluidSim, está horizontal. Sin embargo, cuando esto lo vamos a pasar al PC, imaginémonos todo esto, pero vertical. Y cuando lo ponemos vertical, ese tipo de lógica la llamamos lenguaje ladder, uno de los 5 lenguajes que se utilizan para programar los autómatas programables. Cuando lleguemos al autómata programable, se tiene que llegar con un circuito de control eléctrico en lenguaje de contactos que tenga una lógica, que funcione. Quiere decir, antes de ir al PLC, necesitas saber lógica de contactos. Bueno, Juan, entonces ahora voy a proceder a explicarles cómo se puede llegar a hacer este circuito. Bueno, lo primero hay que hacer el circuito electrohidráulico, es decir, las válvulas con los cilindros. Para ello, cada circuito debe tener su punto de generación, cilindro de doble efecto. El cilindro de doble efecto, el primer cilindro está gobernado por una válvula 4-2. Lo voy a ampliar aquí. Recuerden que el punto P está conectado a pump, el punto T conectado a T. A este le vamos a llamar Y1, la bobina Y1. La pueden escribir en minúscula, ella queda en mayúscula. Aquí arrastro, digamos, la válvula de estrangulación antirretorno. La puedo girar. La debo configurar, digamos, recomiendo que la configuramos, digamos, a un 20%. También recomiendo que la pasemos a bares en litros por minuto. Aceptar. La puedo copiar y pegar. Recomiendo que
se le agregue, digamos, una reglita de distancia aquí al cilindro y le decimos que el sensor A0 está en el milímetro 0,0 al inicio y el final de carrera A1 está en el milímetro 200, 200. Quiere decir que los sensores van a estar exactamente al inicio y al final del pistón. Esto lo puedo copiar, lo puedo pegar y así podemos crear, digamos, el segundo cilindro. Entonces, aquí en el segundo cilindro necesitamos una válvula 4-3. Pero yo la puedo configurar desde aquí o la puedo arrastrar. Voy a configurarla desde aquí, aunque también la podría arrastrar desde este lado. Aquí podría poner el centro cerrado. Aquí podría agregar, digamos, la configuración cruzada. Aquí le pongo accionamiento eléctrico y ya ahí quedaría la válvula que necesito. Igual necesito decirle que sea posición central en el medio. Necesito ponerle de este lado Spring Returned para que ella se centre. Ahí está. Y aquí decirle que este es B0, B1 y decirle que este sea Y2 y Y3. Entonces ahí en ese momento pues ya se tiene el circuito de control, el circuito electrohidráulico. Ahora vamos a pasar al circuito de control eléctrico. Para hacer el circuito de control eléctrico se necesita lo siguiente, se necesitan 24 voltios, se necesita una fuente de 24 voltios y 0 voltios. También hay una serie de elementos que se van a necesitar. Se van a necesitar relevos, se va a necesitar temporizador, se necesita la bobina de la electroválvula, se necesita el contador, pulsador normalmente abierto, contacto normalmente abierto, contacto normalmente cerrado y podemos comenzar a hacer. Entonces, voy a ampliarlo aquí, voy a justificarlo aquí, manejo un poquito esto de aquí, manejo el espacio, ajusto, bien listo. Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, se necesita un pulsador de inicio que lo voy a llamar C por 3. Condición de inicio también necesito que los dos cilindros estén inicialmente adentro. Entonces, para eso yo le voy a decir, voy a tomar un contacto normalmente abierto y le voy a decir switch with row, es decir, un sensor con accionamiento por rodillo, le digo que sea A0. Mira cómo aparece, ya A0 está inicialmente está pulsado. También necesito que para que arranque esté el final de carrera B. Entonces, son condiciones para que se active. Entonces, yo necesito que cada vez que suceda algo, se active un relevo. Aquí lo que estoy haciendo es que pongo el relevo, pero también pongo por lo menos un contacto, ese contacto negado, ese contacto que está normalmente cerrado, lo pongo allí porque debe haber por lo menos una condición para desactivar el relé. Este relé, como es el primero, lo voy a llamar K1. Y recordemos que la metodología que le estoy explicando es que cada vez que se active un relé, lo voy a autorretener. Lo voy a autorretener y le digo que este se llame K1. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Voy a incluir algo aquí y voy a decirle a más para que sea un poquito más didáctico. Voy a ponerle tipo negrita, 20, aceptar,
Esto lo voy a poner aquí. ¿Cuáles son las acciones que va a hacer? ¿Cuáles son las acciones que va a hacer este relé? Voy a poner esto aquí y voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar este y lo voy a crear aquí para generar un poquito de espacio. Al hacer esto, básicamente es como si yo era el circuito, sería básicamente lo mismo. Y aquí voy a decir que K1 voy a decir lo siguiente. Un relé, un contacto que va a manejar la bobina. Lo voy a poner así sin nombres porque lo voy a repetir. Necesito varias veces esta misma estructura. Control C, control B. Cito tres de ellas y simplemente es cuestión de cambiarles el nombre. Y los conecto como para ganar un poquito de tiempo. Más adelante se van a necesitar. Entonces, lo primero que necesito es que cuando se active K1, voy a hacer que salga el cilindro A. Para que salga el cilindro A, tengo que activar a Y1, o sea, 1 A. K1 va a activar a Y1. Listo. Sin embargo, voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar esta estructura que está aquí, la voy a pegar aquí, pero voy a quitar los nombres. ¿Eso para qué? Para hacer el proceso más rápido, porque yo sé, más adelante voy a necesitar este tipo de estructura. No voy a necesitar estarla copiando constantemente. Entonces lo que ya copié esta estructura, control C, control B, la voy a copiar aquí. Esa es la estructura típica que se utiliza para este tipo de control y se va a repetir. Entonces, para ahorrar un poco de tiempo, la voy a hacer aquí. Y se van a dar cuenta de lo útil que es. Eh, bueno, entonces, se puede ir probando poco a poco. Yo pulso C por 3, activa Y1, el cilindro sale. Entonces, el cilindro salió. Entonces, aquí voy a utilizar ese concepto. El cilindro salió, A1, va saliendo el cilindro A, y toca el final de carrera A1, switch with roll A1, va a activar el relé A2, y lo que quiero que haga con K2 es lo siguiente. Quiero que salga el cilindro B. Entonces, para que salga el cilindro B con K2, yo debo activar aquí K2, activa Y2. Bien, esto puedo ir probando, precisamente para eso es bueno, sin embargo aquí hace falta algo, es la autorretención de K2. Ahora sí lo pruebo y voy mirando entonces. Va saliendo el cilindro A, va saliendo el cilindro B, bien. ¿Qué necesito? Que cuando salga el cilindro B, cuando salga el cilindro B y toque a B1, quiero que active una temporización. Entonces, eso lo voy a poner aquí. Cuando vaya saliendo el cilindro B, eso me lo dice K2. K2 es el recuerdo de que va saliendo B, toca B1, switch with roll B1, sensor con rodillo, activo K3 y ese K3 lo que va a hacer es que va a alimentar un B1. Listo. Obviamente, para alimentar un temporizador tiene que autorretenerse.
Y lo que se va a utilizar aquí es lo siguiente. Se necesita un contacto de K3 con un temporizador a la conexión. El temporizador, este va a ser K3 y este va a ser 1. Este 5 son 5 segundos, vamos a ponerle 3 segundos. Entonces lo podemos, yo creo que podríamos ir conectando todo esto desde ya, porque en realidad sí se va a necesitar. Voy a ir conectando aquí. Conecto. Recuerden que estos circuitos son a 24 voltios. Las bobinas trabajan a 24 voltios. Pero entonces aquí la pregunta es, bueno, está bien, K3 activó el temporizador 1, pero ¿qué va a hacer el temporizador 1? El temporizador 1 lo que va a hacer es alimentar un relé que se llama A4. Entonces cuando se active 1, voy a activar un relé que se llama A4. A4 se autorretiene y ahora hay que preguntarse qué es lo que vamos a hacer con K4. Entonces me pregunto, ¿qué vamos a hacer con K4? Y con K4 lo que vamos a hacer es B menos. B menos, que B regrese. Para que B regrese, K4, ¿qué debe hacer? Bueno, para que B regrese, tendría que tumbar a Y2, porque Y2 está activa. O sea que K4 tendría que tumbar a K2. Aquí tendría que estar K4. ¿Listo? Esa sería una parte, tumbar a Y2. Pero K4 también tendría que activar aquí a Y3. Aquí está. A4 activa a Y3. Y ahí hay que ir haciendo pruebas. Es decir, por eso es el simulador. Y entonces ponemos aquí temporiza, regresa. Hasta ahí es lo que se ha programado. Después de la temporización regresa a B. Bien, muy bien. Entonces luego viene y dice, viene regresando el cilindro B, eso me dice que es K4, por eso son contactos de preparación. Y tocó B0. Y tocó switch B0. Entonces voy a activar acá 5. Esto es un proceso netamente secuencial. Se autorretiene. Esto se parte de una metodología. Cada vez que suceda algo, activo un relé, lo autorretengo, lo mantengo activado y en el determinado momento lo desactivo. Entonces aquí me pregunto, ya activé K5 y ¿qué voy a hacer con K5? Voy a hacer, cuando regresó B, le voy a decir que regrese A. Para que K5 haga que regrese A, necesariamente tengo que tumbar, desactivar a Y1. ¿Cómo desactivo Y1? Desactivando K1. Quiere decir que aquí este necesariamente tiene que ser K5. Se sigue probando. Se prueba. Para eso es el software. Sale A, sale B, temporiza, regresa B, regresa A. Bien. Ahí ustedes dirán, ya terminó el ciclo, profesor. Bien. Sí terminó el ciclo, pero miren el circuito cómo quedó. Quedaron muchos circuitos, muchos relés activados. Quiere decir que la próxima vez que yo pulse C por 3 no va a funcionar porque K5 quedó activo. Y todos ellos cuando termine el ciclo tienen que acabar. Entonces lo que hay que hacer aquí es lo siguiente. Voy a quitarle esta partecita de aquí y le digo, bueno, viene regresando el cilindro A. Eso viene siendo con K5. Y toca A0. Activo K6. Si se dan cuenta, K6 es el último movimiento. O sea, es el fin de ciclo. Con ese K6 ya yo podría decir que si ya regresó, yo puedo poner aquí K6.
Vamos a mirar aquí K6. Pues si fuera un solo ciclo, ¿Quién podría tumbar a el K3? Bueno, el K3 tiene la función de alimentar el temporizador, pero cuando el temporizador hace su trabajo, activa K4. Es decir, cuando se activa K4 ya no necesito K3. Aquí está K4. Aquí también. K4 tiene la función de hacer que regrese el cilindro B, pero K5 dice que ya B regresó y está autorretenido. Entonces, cuando llega K5, ya no necesito K4. Esas son conclusiones sacadas de la lógica cableada. Entonces miremos el circuito aquí. Vamos a ver cómo se comporta. Ahora todos los relevitos, si ustedes se dan cuenta, tienen arriba de ellos tienen por lo menos un contacto que los desactiva. Recuerden que ellos tienen que tener por lo menos uno que lo activa y por lo menos uno que lo desactiva. Este tiene uno y uno. Este tiene dos condiciones para que lo active y uno para que lo desactive. Entonces vemos aquí, le digo C por 3, sale A, sale B, temporiza, regresa B, regresa A, y ahí ya este ciclo único bien, porque todos los circuitos quedaron desconectados, queda listo para volver a comenzar cualquier otro. Aquí voy a poner un diagrama de espacio-fase. Un diagrama de... Voy a quitar esto. Voy a ubicar un diagrama de estado aquí. Un diagrama de estado, quiero que también ustedes se lo incorporen aquí en misceláneos diagram. Vamos aquí. ¿Cómo lo hacen? Lo arrastran y toman los dos cilindros, lo arrastran aquí al diagrama de estado. Él te pregunta qué colores quieres, azul. ¿Qué color quieres para el cilindro B? Rojo. Después le podemos dar aquí doble clic, le podemos decir aquí, bueno, pero que sean líneas gruesas, quiero que sea ajuste automático, aceptar. Para que no salgan estas líneas aquí curvas, le vamos a quitar el cushioning, el amortiguamiento, para que se vea mejor. En términos generales, los cilindros necesitan el amortiguamiento, pero para la visualización queda mejor sin eso. Eh, Aquí vamos a hacer lo siguiente. Yo lo que quiero es que no se quede haciendo un solo ciclo. Quiero que haga ciclo continuo, pero un tiempo entre ciclo y ciclo. Lo que en realidad entonces necesito es que el último ciclo, el último movimiento también se autorretenga. K6 y ponga ese K6 me va a servir para poder alimentar un temporizador. Este temporizador lo voy a copiar de aquí, control C, control V, K6, T2, y aquí va a suceder lo siguiente. Yo voy a utilizar ese temporizador 2 para repetir el ciclo. Es decir, voy a utilizar un contacto de T2, voy a copiar este contacto de T1, lo copio, pero lo voy a ubicar aquí. Claro que tengo que abrirle un poquito el espacio. Le digo que se llame T2. Y eso lo que va a permitir es que cada vez que termine el ciclo y se active T2, vuelve y lo comienza. Básicamente, al inicio lo inicio por C por 3, pero los otros ciclos ya reinician con este contacto. Bueno, podríamos mirar a ver cómo funciona. Pero estoy viendo algo aquí que si termina el ciclo, este quedaría activado. Entonces yo digo, bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a ponerle aquí T2. Y de seguro que va a funcionar. Sin embargo, vamos a
vamos a mejorar el circuito un poquito. Lo que sucede con esto, jóvenes, cuando se activa T2, este se abre y este se cierra, pero en el mismo instante. Cuando este se abre, desactiva el temporizador. Quiere decir que es una carrera lógica, una carrera, un límite allí como algo que no sé si en realidad va a cerrar este contacto o no lo va a lograr cerrar. Va a desactivar el temporizador. Aquí en el software FluidSync sí funciona, pero se lo voy a mostrar. Sería preferible evitar esa duda cuando ya ese circuito se va a montar en un PC o en un circuito de control eléctrico real. Es como una ruta crítica. Ahí va a funcionar, está probado, ya él funciona, sin embargo, se va a hacer una pequeña mejora. En T2, él lo repite y bueno, ahí es indiscutible que está funcionando bien, entre comillas, bien en el simulador. Por eso les digo, el 99.99% de las veces que te funciona aquí, este software, este programa te puede funcionar en el PC. Pero velocidades de procesamiento del PC y las velocidades de procesamiento o el algoritmo de, del FreeSync pueden ser ligeramente diferentes y lo que funciona aquí tal vez no funciona allá. Lo que voy a hacer para evitar esto es lo siguiente. Voy a tomar un relevito de aquí, un relevito que se va a activar con T2 y que va a activar un K7 cualquiera por ahí. Lo voy a unir aquí. Y lo que voy a hacer es que en vez de poner este T2, voy a poner un K7. ¿Listo? Y se lo voy a mostrar cómo funciona. Quiere decir que ahora T2, su prioridad es repetir el ciclo y también activar a K7. Eso se da en el mismo instante, no hay ningún problema. Solo que unos instantes después, él va a hacer lo siguiente. Él activa K7 y desactiva el temporizador. Entonces, la desactivación del temporizador es justo después, unos milisegundos después de que él ya activó este contacto y se inició el ciclo. Entonces se asegura de que inicie el ciclo y justo después, unos milisegundos después, lo voy a desactivar. Entonces, por eso se hace. El circuito funciona igual, al parecer no se le hizo ningún cambio, pero sí lo tiene. Ahí está, solamente vamos a ver un solo ciclo que se repite ya. Ahí está, se repite nuevamente. Vamos a darle stop. Ahora, el objetivo que se les presentó al principio no era de que lo hiciera continuamente. Ahí en ese momento está en forma continua, no hay quien lo detenga. Pero yo voy a necesitar incorporar un contador que tenga unos 3 ciclos, lo llamo C1, y que me va a ir contando cada uno de los eventos. Aquí voy a elegir el contacto cuando termine el ciclo 6 para que me cuente los ciclos. Cada vez que termina un ciclo, voy a contar. Recuerden que el contador es básicamente un relé que se activa después de una señal. La tercera vez que se cierre este contacto, este relé que se llama C1, un contador se va a activar. Pero también debemos de tener en cuenta que todo relevo todo contador necesita una señal de reset para restablecer a su valor inicial. Lo conecto aquí y lo conecto aquí. Sin embargo, todavía no se ha dicho qué es lo que se va a hacer con C1. Aquí se conectó, se va a activar y todo, pero no se ha dicho qué es lo que se quiere. Lo que se quiere es que cuando se active, evite que el circuito se repita. Para ello, podemos hacer lo siguiente. Voy a bajar un poco esto de aquí. Voy a abrir un espacio. Voy a abrir un espacio acá. Y voy a copiar este contacto que es normalmente cerrado, que se llama 5, pero le voy a llamar que se llame C1. Con esa acción estoy queriendo decir que cuando se cumplan los 3 ciclos, este contacto se va a abrir
Y si este contacto se abre, ya es imposible que el circuito se repita. Y este contacto se va a abrir cuando se cumplan los 3 ciclos exactos. Entonces, les voy a pedir que pongan atención y miren la simulación. La simulación, les digo C por 3 y ahora ya sí comienza. Primer ciclo, sale A, sale B, temporiza, regresa a B, regresa A, pasa un tiempo, el tiempo 2. Segundo ciclo, miren cómo va cambiando el contador, ya no faltan 3, faltan 2 ciclos. Ahora falta un solo ciclo. Mira dónde está la manito. Y cuando ya termina el tercer ciclo, el contador se activa. Ahí se activó el contador y ese contador que tiene un relevito que se ausentaba, queda autorretenido internamente, queda seteado, abre este contacto e impide que yo pueda volver a, bueno, cuando se cierra este contacto, pues no permite. Entonces ahí ya tienes una máquina prensadora que te va a hacer 3 piezas. ¿Cuántas piezas hará? Hará las piezas que le permita el contador. O sea, puedes configurar a 10 piezas, a 20 piezas, a 100 piezas, a las que se quiera. Bueno, en este sentido, ese es el objetivo de esta explicación. Es un repaso de lo que ya vimos en el curso de electroneumática y estos mismos conceptos iguales, casi que incambiables, se están utilizando para hacer un circuito electrohidráulico. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo video.